A mi gata no sé qué le pasó, pegó un salto, se asustó con la comida. Algo le pasó. Así que bueno. Seguimos. Bueno, dijimos que este tipo de excepciones lo que producen es una ayuda hacia nosotros para que nuestros programas no se queden trabados, colgados y se rompan y explote el programa porque hubo un error en algún lado. ¿Cómo hacemos para atrapar al error? Bueno, simplemente usando un método que se llama try-catch. El try-catch es una estructura en la cual en la parte se divide en dos partes. El sector del try es en donde puede suceder algún tipo de excepción, algún tipo de error, y en el catch nosotros le decimos, anunciamos que todo lo que aparezca dentro de, todos los errores que aparezcan dentro de ese código que está escrito en el try, los atrape si coincide la excepción con alguna de las excepciones que nosotros vamos a mencionar. Hay una forma de escribirlo manual y una forma de escribirlo automático. ¿Sí? La forma automática es parándose encima de donde está el error. ¿Sí? Tocamos Alt Enter y nos va a dar tres opciones. Por lo general son tres. A veces puede aparecer alguna extra. Vamos a explicar rápidamente qué son estas tres opciones. La primera, que dice Add Throw, lo que hace es agrega a la clase, en este caso es public, static, void main, agrega al lado de la clase, agrega automáticamente el tipo de excepción. ¿Sí? Este no nos sirve de mucho por el momento, así que esta por lo general se obvia. La segunda lo que hace, dice que le pone el try catch, que es el que tenemos que utilizar, pero en la instrucción, o sea, en esta línea de código, solo en esta línea de código. Y el último dice que pone el try catch en un bloque. ¿En qué bloque? En todo el código que esté escrito, o sea, en donde está el error. En este caso le pondría a todo esto, lo encerraría en un bloque que diría try catch. Y no nos interesa que esté todo dentro del try catch. ¿Por qué? Porque el Java nos está indicando que la única línea de código que nos puede llegar a provocar una excepción, un error de este tipo, es esta línea de código. Así que simplemente le decimos Alt Enter, seleccionamos la que le pone el try catch a una sola instrucción, le damos Enter y automáticamente vamos a ver que nos encerró dentro de un try, llave, catch, entre paréntesis, qué tipo de excepción va a capturar y qué va a hacer cuando la capture. O sea, si encuentra una excepción, un error, lo va a capturar y va a hacer todo lo que esté dentro del catch. O sea, si nosotros queremos que nos mande un mensaje de error, o que guarde el error en algún archivo de texto, o cualquier otra cosa que queramos hacer cuando aparezca el error, lo vamos a poner acá adentro. Por defecto lo que hace es nos indica toda la cronología del error para nosotros poder encontrar dónde estuvo el error y cómo solucionarlo. Pero fíjense que ya no nos tira el error acá. Otra cosa importante a tener en cuenta dentro de los try catch es que son estructuras de control. Así que si declaramos algún tipo de dato adentro de la estructura de control, por ejemplo, si este array lo pusiéramos acá adentro, fuera del try catch, o sea, fuera de todo este entorno, este array no existe. Ese array no existe, no figura, no va a existir, porque solo existe dentro de esta estructura de control. Así que eso es un dato a tener bastante en cuenta cuando querramos trabajar con try catch, que estamos a trabajar demasiado con try catch, ¿sí? Vamos a correr ahora el código y vamos a ver que nos va a mostrar en forma de byte, nos va a escribir en forma de byte todos esos caracteres que nosotros acabamos de escribir, ¿sí? O sea, el 60, el 45, el 100, el 59, el 67, el menos 41 y el 78. Y los vamos a ir viendo. Este es el 90, el 60, que está acá. Este es el 45, este es el 100, este es el 59. Me está faltando uno.
59. El 77 tendría que ser este. Este debería ser el menos 41. Este es el 78. Este es el 59. Este es el 100. El 100. Este es el 45. Ah, no, ahí está. Ya está. ¿Por qué apareció una M? Bueno, es bastante sencillo de explicar el por qué apareció una M. Esta M es del write que nosotros habíamos escrito antes. ¿Sí? O sea, quedó en el flujo de datos, pero no se terminó de enviar. Es posible que pase. Es posible que pase esto. Vamos a ver dos formas de tratar de solucionar esto. Que bueno, ahora se me acaban de ocurrir, que les había dicho que viste con Juan habíamos tratado de solucionar este problemita, que no veíamos el por qué. System.out.flush. Vamos a ver si con un flusheo lo arregla, y si no, ahí está, ahí lo vemos. Ahí tenemos al culpable. Al culpable de que yo les había comentado antes, de que queda basura dentro del flujo de datos. Bueno, ahí lo tenemos. El write solo deja el dato que nosotros queremos mandar, lo deja en el canal de flujo de datos, pero no termina de enviarlo. El flush, ¿qué hizo? Lo limpió. Obligó a que todo lo que estaba en el flujo de datos se fuera para donde tuviera que ir. En este caso se fue a la consola y apareció ahí. Bien. Lo que vamos a mandarle también, porque si no esta parte de acá va a ser un poco engorrosa, es el que dijimos un salto de línea. ¿Cómo mandamos un salto de línea? Mandamos system.out.write y el byte que nosotros queremos mandar. ¿Y qué vamos a querer mandar? Vamos a querer mandar el carácter, vamos a revisar la tabla, vamos a querer mandar un nueva línea, un LF que es 10 y un 13 que es retorno de carro, CR13. O sea que hay que mandar un 10 y un 13. Mandamos un 10. Repetimos. System.out.write. Mandamos un 13. Y después mandamos la limpieza del flush. O sea que si corroboramos ahora, nos mandó correctamente a la parte de abajo. Y ahora sí, vamos a sacar esta parte que habíamos comentado y revisar. El 60 es este carácter, el 45 es este carácter, el 100 es este carácter, el 59 es el punto y coma, el 77 es la M, el 78 es la N en mayúscula, y ese carácter que nosotros pusimos, ese byte que nosotros pusimos como menos 41, que no existe, simplemente lo interpreta como un cuadrado de este estilo, un cuadradito vacío, ¿sí? Cuando tenemos un carácter que es un cuadradito vacío de este estilo, está queriendo decir que ese carácter no existe, ¿sí? ¿Podemos llegar a encontrar algún carácter que sea de ese estilo? Sí. Hay un carácter que es de ese estilo, que creo que, si no me confundo, es el 218. Sí, el 218. Y hay otros caracteres que están, por ejemplo, en blanco, como por ejemplo el 127. Fíjense, el 127 ni siquiera existe. No hay un carácter 100. Sí, bueno, sí está acá el 127, pero no lo vamos a poder usar. Y hay otro carácter, el 254 y el 255, que también pueden llegar a marcarnos este tipo de símbolo. Bien, ahí tenemos una forma de mostrar los datos, ¿sí? A través del flush, a través del punto write, a través del punto print y a través del punto println. Muy bien. Proseguimos. Vamos ahora a tratar de configurar. Antes de configurar, vamos a hacer el otro.
Como estamos yendo sobre la marcha, esto es un poco complicado ya que no estamos en clase presencial. Estamos tratando de organizarnos. Bien, vamos a ver la próxima clase, la otra subclase del system. Vamos a poner acá, vamos a ir a la otra subclase. Voy a comentar próxima subclase. La próxima subclase vamos a ver cuáles había. System. Teníamos R, in y out. Recién estábamos trabajando con la que se llama out. Bien, vamos a trabajar con la que se llama R. ¿Sí? La subclase R funciona exactamente igual que la clase out, nada más que el sistema lo trabaja como un mensaje que ya está predefinido para errores. Si nosotros vamos a poner punto y vamos a ver todos los métodos que tiene, métodos y atributos, van a ver que son los mismos. ¿Sí? Tenemos el append, tenemos el flush, tenemos el format, tenemos el printf, el println y el write. Funciona de la misma manera. La única diferencia que vamos a encontrar es que cuando usamos la subclase R, los mensajes nos van a aparecer en rojo. ¿Sí? Y acá hay una cosita que quiero que se percaten, porque esto puede llegar a pasarles y se pueden llegar a volver locos preguntándose por qué está pasando una cosa después de la otra. Miren cómo viene el código. Dice, primero va a mostrar por pantalla esto, mostrar el primer dato mostrar, después va a mostrar un hola, después va a un chao, después va a decir segundo dato mostrar, va a mostrar la letra M, va a hacer el salto de línea y el cursor al principio, va a flushear todo y después va a mostrar toda la serie de caracteres y después de mostrar todo eso debería mostrar, este es un mensaje de error. Y miren cómo está apareciendo. Primer dato mostrar. Este es un mensaje de error, o sea que está tirándose hasta el final. Después está diciendo el hola, chao, segundo dato mostrar y M y los datos del costado y los datos que nosotros hicimos con el array. Si nosotros cerramos el código y lo volvemos a abrir, en algún momento esto puede llegar a cambiar. Podemos estar un rato largo hasta que esto pase. Pero en algún momento les puede llegar a aparecer en un orden diferente. Y esto lo vamos a ver, a explicar el por qué en el segundo trimestre, que vamos a trabajar con hilos. Para hacer simple, rápido, una explicación muy rápida de por qué pasa, para que se saquen la inquietud, es porque algunas instrucciones se ejecutan mucho más rápido que otras. Entonces, por ejemplo, la instrucción println se ejecuta mucho más rápido que la instrucción print o que la instrucción es write. Entonces lo primero que va a tratar de escribir son las instrucciones println, aunque nosotros estemos yendo línea por línea. Entonces puede que aparezcan instrucciones que no son líneas de código antes que otras, que se ejecuten líneas antes que otras, porque tardan más en procesarse y mandarse a la consola. Esto lo vamos a ver bien en el segundo trimestre, donde vamos a poder ponerle prioridades y especificar de que no pase esto, pero por el momento no nos hace falta. Bien, próxima subclase, acá me faltó ponerle qué clase era, que es la clase R. Acá vamos a ponerle un comentario que dice subclase out. Y ahora sí vamos a ver la última subclase que teníamos, que era la subclase in. La subclase in. La subclase in lo que nos permite es hacer una entrada de datos desde la consola de sistemas. O sea que si nosotros hacemos system.subclase in, vamos a tener métodos y atributos
para poder hacer lectura de lo que uno escribe en la consola. Vamos a ver algunos métodos y atributos que están en negrita, que son los más usuales. Uno es el available. Este método lo que nos indica, o lo que va a realizar, es decirnos si se escribió algo por la consola. O sea, si alguien escribió algo realmente. Si escribieron algo por la consola o se está mandando datos, porque podemos leer datos que no sean directamente de la consola, podemos leer datos de muchos flujos de datos distintos. Si estamos realmente en presencia de que alguien nos está mandando un dato, nos va a devolver un número 1. Si no está leyendo absolutamente nada, lo que va a devolvernos es un número -1. ¿Sí? El -1 es que no está devolviendo nada, el 1 es que sí están escribiendo algo, están devolviendo algo por el flujo de datos. El close lo vamos a ver después. El mark y el mark support no los vamos a usar. El Skype, el reset no los vamos a usar. Y el que sí nos interesa es el read, ¿sí? Que es el que vamos a leer. Ahora, quiero que presten atención a un pequeño detallito que vamos a tener al costado, que el método read dice que devuelve algo de tipo entero. O sea que nosotros podemos escribir un texto, por ejemplo, hola mundo, y no nos va a devolver, no va a leer un hola mundo, va a leer números, nos va a devolver números. ¿Por qué nos va a devolver números? Porque system.in, la subclase .in, trabaja a nivel de byte igual que el write. Entonces va a leer carácter por carácter y nos va a devolver cada carácter en su formato de número entero, o sea, de código ASCII. Así que simplemente vamos a ir a escribir el system.read, ¿sí? Vamos a darle punto y coma y dijimos que esto nos va a devolver un dato. Vamos a tener un dato para poder trabajar, vamos a leer un dato y dijimos que el dato que nos va a devolver es un entero. Entonces vamos a crear una variable donde podamos guardar ese número que acabamos de leer. Es un entero, así que vamos a ponerle un int. Y ya que es un int, lo que acabamos de leer, vamos a ponerle, por ejemplo, dato. Lo vamos a dejar vacío, ¿sí? Para que empiece sin nada, o sea, sin basura, ¿sí? Y ya que esto nos devuelve algo que acaba de leer, se lo vamos a asignar. Dato es igual a lo que acabamos de leer. Y miren, tenemos otro errorcito acá en el parámetro. ¿Qué tipo de error es? Una excepción de IOException. O sea que puede llegar a ocurrir un error en la escritura, o sea, en la entrada de datos. Y si llega a aparecer ese error, en vez de romper el programa, vamos a tener que salvarlo de alguna manera. Como hicimos antes, Alt Enter, tenemos las tres opciones y solo le vamos a decir que le ponga el try catch solo a esta línea, o sea, la segunda opción. Dato es una variable que estamos guardando la información, pero está declarada fuera del try catch. Entonces la variable dato sí existe tanto afuera como adentro, así que no nos tendremos que preocupar. Ahora lo que nosotros queremos hacer es mostrar esto, esto que acabamos de leer. Y bueno, acá es donde tenemos como una pequeña dicotomía, tenemos diferentes formas de mostrar lo que acabamos de leer. La primera forma que vamos a mostrarlo es con el clásico system.print.ln. ¿Sí? Vamos a decirle que muestre dato. ¿Sí? Como dijimos que esto lo estaba leyendo, ahora vamos a corregir el error. La variable no está inicializada. Bueno, vamos a inicializarla. Como habíamos dicho que lo que leía lo leía en formato de byte y lo que va a guardar está en formato de byte, lo que nos muestre acá, dato, es un número entero, nos va a mostrar su número
¿sí? Entonces vamos a escribirlo, vamos a escribirle como un pequeño, un antecedente a esto, vamos a decirle el dato en formato de byte, ¿sí? Porque sabemos que acá lo que está leyendo lo está leyendo en formato de bytes. Bien, ahora está la otra forma de mostrarlo, que es quiero ver realmente qué escribí, ¿sí? O sea, hay que mostrar exactamente lo que escribí. ¿Cómo mostramos exactamente qué escribimos? System, o sea, en formato de byte, system.out.write, que nos pedía que le mandáramos algo en formato de byte y le queremos dar ese dato. Pero acuérdense que teníamos que hacer, mandarle, yo lo voy a copiar y pegar, el 10 y el 13, que era salto de línea y poner el cursor en posición, y después el flush para que mostrara todos esos datos. Así que simplemente vamos a agarrar estos tres y los vamos a poner acá. ¿Sí? Bien. Esto que acabamos de poner acá va a ser el dato, pero escrito directamente va a transformarlo directamente de código ASCII a texto. Vamos a probar hasta ahí el código. Bueno, se queda ahí esperando la última parte que se escribió y no se queda, fíjese que no se, el código quedó ahí, quedó como sin terminar, quedó en espera. Eso es porque el system.in.read se queda a la espera, traba al programa, nuestro programa lo traba esperando a que haya una entrada de datos. ¿Qué entrada de datos puede ser? Puede ser un simple enter, puede ser un dato y un enter, pero siempre tiene que estar el enter al final, porque el enter es el que termina de mandar la cadena de datos hacia el canal que se creó, que era el flujo de datos creado. Entonces, por ejemplo, yo voy a escribir una palabra, no voy a escribir una letra, voy a escribir una palabra. Voy a escribir programación. Voy a dar enter y vamos a ver qué dice. El dato en formato de byte es 112, pero 112 es la palabra programación. Yo escribí toda una palabra, no escribí una letra, un carácter. 112, ¿qué es? Vamos a buscar 112. Acá está. 112 es la P minúscula. O sea que lo único que leyó fue el primer carácter. Y cuando vemos esta parte de acá que nos mostraba, nos muestra en código de código ASCII, lo traspasa a dato común, a un string o dato de carácter, nos muestra que es la P. O sea que el system.read que tenemos acá solo lee un carácter, ¿sí? Lee de a un solo carácter. Entonces ahí, bueno, tenemos que ver cómo hacer para leer más de un carácter. Antes de ver cómo ver más de un carácter, lo que vamos a mostrar es primero, déjenme que vamos a poner acá un system, vamos a poner un south vacío para que aparezca con un enter, para que no aparezca esto, para que después de esto aparezca el cursor abajo y podamos escribir la palabra que nosotros querramos sin que esté este código adelante o cualquier otra cosa, para asegurarnos de que esté el 10, el 13 puesto para poder seguir escribiendo. Bien, vamos a mostrar otra forma que tenemos de mostrar este dato, pero en forma una forma un poco más cómoda de mostrar el dato en formato de texto, usando el system.println o el system.print común. El dato en formato de texto dato, hasta ahí vendrá a ser exactamente igual que lo que hicimos acá, ¿sí? Nos estaría mostrando el número. Lo que nosotros vamos a hacer es castearlo. El casteo lo que hace es forzar a un tipo de dato a que sea de otro tipo de dato, ¿sí? Si nosotros en este caso sabemos
que lo que está acá es un número, pero ese número equivale a una letra dentro de los caracteres ASCII, o sea, equivale a un carácter, a un tipo de dato carácter. Dentro del sistema de Java, dentro del lenguaje Java, tenemos un tipo de dato que es de carácter, que es el char. Así que nosotros lo que podemos hacer es castearlo, ese número, porque estamos seguros que es un número y que representa a una letra dentro del código ASCII, castearlo hacia un carácter, hacia una letra, que se puede ver como un string. Para poder castearlo, adelante, justo adelante y pegado al dato que nosotros queremos castear, abrimos y cerramos paréntesis. Y adentro le ponemos el tipo de dato que nosotros queremos que aparezca. Ya que es un único carácter, no es un texto, porque ya vimos que nos devolvía 112, el tipo de dato va a ser un char, que es un único carácter. Entonces, si ahora sí, fijémonos, vamos a correrlo. Nos va a pedir que escribamos algo, por ejemplo, yo le voy a volver a escribir programación. Y dice, el dato en formato de byte 112, que equivale a la letra P, que lo mostramos con con el método de write. Y después, usando el system.println común que nosotros usamos, el dato en formato de texto es P, o sea, forzamos al dato a ser a un número entero, un byte entero, a ser un carácter. ¿Sí? Esta es una forma más sencilla de a veces de poder trabajar con el dato sin tener que estar utilizando el .write. Bien. Y ahora sí, tenemos que leer varios datos. Entonces, para poder leer varios datos, como recién hicimos, que escribimos programación, yo no quiero que solo aparezca la letra P, yo quiero que aparezca todo. Entonces lo que vamos a tener que hacer es una lectura de datos, pero prolongada. Cuando nosotros le damos enter, cada vez que se ejecuta, o sea, nosotros escribimos una palabra, cada vez que se ejecuta el system.in.read, lo que hace es leer el primer carácter que encuentra. Y automáticamente, después de leerlo, pone el cursor adelante de ese carácter. Si hay algún otro carácter para poder leer, entonces automáticamente, y escribimos, obviamente, volvemos a escribir un read, un system.in.read, va a leer el carácter que le sigue y va a poner el cursor después de ese carácter. Así hasta llegar a lo último. O sea, por ejemplo, nosotros hemos escrito programación. Lo que va a estar haciendo es leer el primer carácter, que es la P, y pone el cursor adelante de la P. Y nos devuelve la P. Si ponemos otro system.in.read, va a leer una R y va a poner el cursor adelante de la R. Así sucesivamente hasta llegar hasta el final. ¿Cómo sabe que es el final? Está acá, se para, lee la N, pone el cursor adelante. Trata de leer algo. Cuando lo lee, sí lee algo. ¿Sí? Y lo que lee es el valor de que se terminó la palabra, o sea, el enter que nosotros enviamos. Al leer ese enter que nosotros enviamos, sabe que la palabra ya terminó ahí, ya no tiene que seguir leyendo. Entonces vamos a expresar eso que acabamos de decir, pero en codificación de programación. Ya que dijimos que lo tenía que hacer una X cantidad de veces, dependiendo del largo de la palabra, lo que vamos a necesitar hacer es un ciclo, claramente. En este caso, como no sabemos cuánto se tiene que extender el ciclo, cuántas veces lo tiene que hacer ese punto read de lectura, lo que vamos a hacer es un ciclo while, porque no sabemos qué cantidad de veces tenemos que hacerlo, pero sí sabemos cuándo terminar de hacerlo. La forma de terminarlo, para decir hasta cuándo deja de hacer esto, hasta cuándo deja de leer, sería cuando el carácter que acabamos de leer sea ese carácter del enter. Entonces vamos a probar haciendo lo siguiente. Vamos a hacer adentro del while la lectura, o sea, system
punto in punto read. Bien, y esto que acabamos de leer lo vamos a guardar. Va a estar guardado, lo vamos a estar guardando dentro de una variable, ¿sí? Antes habíamos usado dato, ¿sí? Ahora vamos a crear otra variable. Por ejemplo, vamos a ponerle texto. Ahora esto va a parecer medio extraño, ¿sí? Porque por lo general no solemos escribir una asignación de datos dentro de la condición de un while, ¿sí? Esto es una cosa media rara de hacer, se suele usar bastante, pero por ahí ustedes no lo han usado. Texto no existe, así que vamos a tener que crearlo fuera de la instrucción while para que pueda existir tanto adentro como fuera de la estructura de control. Y como lo que va a leer es un byte, es un número, así que es un entero. Vamos a guardarlo, texto, vamos a inicializarlo con algún valor, por ejemplo -1. Y ya sé que nos tira error, ya lo estamos viendo el error, pero ahora es donde viene la gracia. Voy a separar bien los paréntesis del while, porque vamos a tener que ingresar paréntesis nuevos. Vamos a decirle, todo esto que acabamos de decirle, o sea, lee algo y después de leerlo, guardarlo en la variable texto, lo vamos a encerrar entre paréntesis, ¿sí? Y vamos a utilizar esto que se acaba de generar, ¿sí? como para usarlo como para la condición, ¿sí? ¿Qué vamos a trabajar con condición? Esto, texto, la palabra texto. Si la palabra texto es distinta del carácter, ¿sí? Del carácter. Para trabajar con cadenas de texto usamos doble comilla. Para trabajar con caracteres individuales usamos comillas simples. Entonces, del carácter, y acá vamos a decir el carácter que mandó un enter. El carácter que mandó un enter, el enter es un /n, ¿sí? Mientras que sea distinto que un enter, significa que todavía estamos leyendo letras de nuestra palabra o de nuestra frase, ¿sí? Entonces podemos estar escribiendo adentro mostrando lo que queremos, la palabra que queremos mostrar. Bueno, ¿cómo la vamos a mostrar? Hay varias formas de mostrarla. La primera forma sería utilizando, como vimos en el ejemplo anterior, un south, ¿sí? Un simple south que muestre nuestra palabra, texto, o sea, lo que acabamos de leer, transformado en carácter, ¿sí? Ahora vamos a notar que hay un pequeño problemita con esto que acabamos de escribir, esto tal cual que acabamos de escribir, vamos a ver que tenemos un pequeño problemita. Pero primero vamos a ver esto, dice que hay una excepción. Esta excepción la tenemos que salvar, pero acá es donde se arma como una pequeña parte de código media rara. Tenemos que acomodar código, ¿sí? Vamos a ver que tenemos agregar a la instrucción, que es la que nosotros queremos, pero lo escribe, nos agarra todo, ven como agarró todo el while completo, y esto puede ser que se vea medio feo, pero bueno, vamos a dejarlo así. ¿Sí? Vamos a correr esto. Acuérdense que primero nos va a pedir este dato de acá, ¿sí? Este que pusimos acá, después el mensaje de error, y después nos va a pedir escribir una palabra, ¿sí? Acá nos está esperando que escribamos la primera palabra. No voy a escribir cualquier cosa, vamos a poner pro. Y fíjense, el dato en formato de byte es P. El dato en texto es P. Y después escribió R y escribió O. ¿Qué pasó acá? Escribió todo, escribió todas las letras, escribió P, R, O. Pero medio desordenado, así que para poder
acomodar esto un poquito, vamos a deshabilitar por cierto momento, un cierto pequeño periodo de tiempo, vamos a deshabilitar esto que acabamos de escribir acá. Lo vamos a comentar. ¿Sí? Vamos a agarrar desde el int acá hasta esta parte de acá. La vamos a comentar por un pequeño instante para que solo funcione esta parte de código. Bien, vamos a correrlo. Nos pide cualquier cosa, escribimos programación. Y fíjense, ahora sí leyó todo. Leyó la P, la R, la O, la G, de todo, la palabra completa. Pero, ¿qué está leyendo? Lo está leyendo, fíjense, uno por uno. Está 1 enter, 1 enter, 1 enter, 1 enter. Entonces, ¿nos sirve de algo que se muestra así? No nos sirve de mucho. Entonces vamos a cambiar el print ln por un print solo. Que el print solo dijimos que no hacía enters y no hacía cambio de el cursor. Veamos cómo queda. Es más, vamos a elevarlo un poco más. Programación espacio en espacio Java. Punto. Ahora ya tenemos no una palabra, tenemos una frase. ¿Sí? Vamos a ver que lo lee. Ahí está, como ven, lo está leyendo y una vez que lo terminó de leer, lo está escribiendo todo junto en un solo renglón. Esto nos puede ser útil para mostrarlo, pero si lo queremos utilizar dentro de nuestro programa, tendríamos que ir almacenando esto y armando un string para poder trabajarlo como un string. Bueno, eso es sencillo de realizar. Es bastante sencillo. Simplemente vamos a crear una variable que sea de tipo string, o sea, una cadena de texto. Voy a ponerle texto final. La vamos a inicializar en vacío para que nos diga que hay algo adentro. Y en vez de mostrar por la pantalla cada uno de los caracteres, lo que vamos a ir haciendo es cada carácter que vamos obteniendo lo vamos a ir guardando dentro de nuestro string, ¿sí? Porque un string es por definición una cadena de caracteres. ¿Cómo hacemos eso? Simple. Texto final va a ser igual más y le concatenamos los caracteres que íbamos teniendo. ¿Dónde estaban los caracteres que íbamos leyendo? En el texto. Pero texto en formato de char. Dice que no puede convertir un entero en un string. Y claro, esto es un entero que está pasado a un char. Y nosotros tenemos que ir convirtiendo esto. Lo tenemos que ir convirtiendo, lo tenemos que ir sumando. Vamos a ver si podemos hacerlo de esta manera. Texto final. Ahí está. No le gustaba el igual más. Entonces, ¿qué va a ir haciendo esto? Cada vez que nosotros vamos leyendo una letra, la va a ir leyendo, la vamos a ir transformando en un carácter y la vamos a ir sumando, la vamos a ir concatenando a una variable que nosotros tengamos que sea un string. Y ahora sí, nosotros no solo después del while podemos decir shout texto final y nos va a mostrar el texto o la frase que nosotros escribamos, sino que podemos trabajar con la palabra o la frase que nosotros hayamos escrito con condicionales, funciones de cadenas de texto y de otra manera. Ya tenemos como otra forma de poder trabajar. Vamos a correrlo, van a ver que funciona igual. Programando en Java. ¿Ven? El funcionamiento es exactamente el mismo. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa si nosotros ponemos números? Ahora sí, ¿qué pasa si nosotros ponemos números? Y bueno, ahí es donde entra por ahí un poquito de la complejidad. Si nosotros escribimos números y queremos hacer, por ejemplo, no sé, les digo, ingresen por consola 2 números y hagan la suma.
Entonces, ¿en qué tendríamos que estar trabajando? ¿Tendríamos que estar trabajando en char? ¿O tendríamos que simplemente estar trabajando como texto? Ahí deberíamos verlo. ¿Por qué? Porque si nosotros lo transformamos en un char y nosotros queremos sumar el número 5 más el número 7, el 5 dentro de la tabla ASCII equivale a esto, y el 7 en la tabla ASCII equivale a esto. Entonces, si nosotros lo transformamos en un char, no vamos a estar sumando lo que acabamos de escribir. Si nosotros ponemos, por ejemplo, el número 5, lo va a leer en formato de byte. Va a leer el byte, el 5 lo va a leer como byte y nos va a decir 5. Si no me creen que va a decir 5, vamos a hacer la prueba, pero no con este, sino con este de acá arriba. O sea, vamos a comentar esta parte que hicimos acá y descomentar esta parte que hicimos acá. Vamos a leer algo, vamos a decirle el número 5, enter, y dice, el dato en formato de byte es 53. Después pusimos para que nos muestre el número y para que nos muestre el número en formato de carácter. ¿Sí? O sea, agarrar lo que acabamos de leer y transformarlo directo. Pero si queremos sumar, tendríamos que transformar ese valor, además lo tendríamos que transformar en un entero. Porque si no lo transformamos en un entero, no se pueden sumar los datos. ¿Sí? O sea que ahí es como que hay que empezar a jugar con el tipo de datos que nosotros estamos trabajando. Bien, entonces ya hicimos la lectura de datos. Usamos la clase system, la clase in, de la clase system usamos la clase out, la clase er y la clase in. Y los que nos quedarían ver son dos cositas chiquititas que son para setear, configurar la salida de datos la configuración de salida de datos de nuestro system, y una segunda forma de poder hacer escritura de datos en la pantalla, por pantalla, ¿sí? o por cualquier otro tipo de canal de flujo de datos. Entonces primero vamos a hacer esa parte, ¿sí? Para que no nos interrumpan en la parte del código. Vamos a agarrar esta parte que hicimos recién acá de la clase in, la voy a comentar, ¿sí? Después esto va a estar todo descomentado y vamos a poner clase print stream. La clase print stream lo que nos permite es armar de alguna forma un poco más ordenada, no del estilo byte, una salida de datos. Bueno, para poder hacer una salida de datos con el sistema print stream, que a veces nos va a hacer la vida un poco más fácil, lo que hay que crear es un objeto de la clase print stream. ¿Cómo se crea un objeto de la clase print stream? Eso es programación orientada a objetos, programación de quinto. Se crea, primero se escribe print stream, espacio, el nombre del objeto, en este caso yo le voy a poner obj, por ejemplo, ¿sí? Simplemente ahí le voy a poner un punto y coma, voy a ir a unos renglones por abajo. La clase print stream no viene por defecto, así que si les tira un error en la clase acá arriba, lo más probable es que haya que importar la librería. Yo les voy a mostrar ahora cómo se importa. Si les tira así un tipo de error así, Alt Enter, y la opción que van a encontrar es que dice Add Import y el nombre de la librería. Una vez que ustedes le hacen clic acá al Add Import,
lo que va a hacer es importar la librería para poder usar el print stream. ¿Y dónde aparece eso? Aparece arriba de todo, abajo de la palabra package. Y están todos los imports de las librerías que estamos utilizando. En este caso acá está la librería print stream, ¿sí? Que pertenece a un package que se llama Java con un subpackage que se llama IO. Y adentro está la librería print stream. Bien, vamos a ver cómo se utiliza print stream. Para usar print stream, como dijimos, es un objeto, hay que crear, que es una clase, hay que crear un objeto. Al objeto hay que crearlo e instanciarlo. Ahí está creado, ahora hay que instanciar al objeto. Para instanciar al objeto hay que poner el nombre del objeto igual y hacerle un new. ¿New qué? New print stream. Y el print stream vamos a ver que tenemos muchos tipos de opciones de parámetros que le podemos pasar. El que vamos a trabajar ahora de una manera sencilla, después vamos a ver que podemos hacer la salida del print stream por muchos lados, va a ser que salga por la consola. ¿Cuál era la consola? La consola era system. Y el system tenía una parte que era para salida de datos específicamente. ¿Cuál era la salida de datos? Era el out. System.out era la pantalla de salida de datos. Y si se fijan, el tipo de dato es un print stream, justamente. Entonces nosotros como parámetro le vamos a pasar system.out en este caso, ¿sí? Entonces ahora tenemos otra forma más clara o más fácil de poder escribir por la pantalla de la consola serial, que sería obj, o como nosotros le hayamos puesto a nuestro objeto, punto, y vamos a tener métodos para poder imprimir por la pantalla, ¿sí? O por el lado que nosotros le hayamos dicho. Fíjese que sigue existiendo println. Si nosotros en el println acá le ponemos este mensaje, se escribe a través de la clase print stream. Va a mandar este mensaje, ¿sí? Y lo va a mandar al system.out, a la salida de la consola. Pero si nosotros quisiéramos, podríamos hacer que lo mande a otro lado totalmente distinto, ¿sí? Por ejemplo, un archivo, que eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, por ejemplo, ahí directamente, si yo corro esto, este mensaje se escribe a través de la consola printstream, ¿sí? Funcionó igual que el system.out.println, funcionó de la misma manera, ¿sí? En este momento no va a estar muy claro para qué lo estamos usando, pero ahora cuando empecemos a trabajar un poquito más van a ver que se pueden utilizar para otras cosas. Muy bien, con esto vamos a terminar la parte de streams, ¿sí? De string comunes de datos, y vamos a pasar, o sea, de la clase system, y vamos a pasar automáticamente al uso de la clase reader. ¿Qué diferencia hay entre la clase system y la clase reader? Bueno, la clase reader lo que nos permite es trabajar un poquito más en el manejo de los datos. O sea, se nos hace un poco más fácil el manejo de datos, ya que lo que vamos a estar utilizando es algo conocido como buffer. Vamos a utilizar un flujo de datos armado a través de un stream. Vamos a crear nuestro propio canal de comunicación, nuestro propio stream de datos, y después vamos a crear un pequeño buff de datos, que ese buff de datos lo que va a hacer es ayudarnos a trabajar con ese flujo de datos en byte de una forma más ordenada y directamente más cómoda, ¿sí? Entonces vamos a trabajar ahora con la clase reader. Para poder trabajar con la clase reader tenemos que utilizar dos objetos. El primer objeto que vamos a tener que crear para poder trabajar con la clase reader es el
input stream reader. Input stream reader. Así que si no aparece el import, lo pueden agregar. Por lo general les va a aparecer automáticamente. Vamos a ponerle un nombre. Yo le voy a poner input stream reader, o IS puede llamarse. Es igual a, y ahora acá hay que instanciarlo. ¿Sí? Tenemos que darle la instancia de dónde va a estar tomando ese flujo de datos. Así que vamos a poner un new. Vamos a poner input stream reader para crear el objeto. Y luego vamos a decirle por dónde va a estar haciendo la entrada de datos para leer, ¿sí? Acá podemos, acuérdense que podemos poner cualquier tipo de flujos de datos, cualquier tipo de entrada de datos. Puede ser de la consola, puede ser de un archivo, puede ser de una base de datos, puede ser de cualquier lado de nosotros podamos hacer una entrada y salida de datos. En este caso es entrada, vamos a usarlo para leer. Entonces, como para usarlo para leer, pues estamos usando un input. Vamos a leer en este caso, por el momento, porque no vimos otro sistema, vamos a leer por la consola, ¿sí? Vamos a poner system, que era representaba la consola, punto, y quién era el que hacía las entradas de datos, el in, el er o el out. El in era el que teníamos representado como entradas de datos, así que le vamos a decir que cree un nuevo canal de comunicación, un nuevo flujo preparado, o sea, más especializado, con un tratamiento de bytes a partir de los datos que encuentre en el system.in. Y ahora vamos a ver, vamos a poner is. Que tienen diferentes tipos de métodos. Podemos leer directamente, pero si leemos directamente vamos a estar leyendo como si estuviéramos usando el system.in.read, ¿sí? De la misma manera, o sea, no encontraríamos ningún cambio. Para poder encontrar el cambio correcto y más eficiente de los datos, vamos a trabajar con la otra clase que les dije que vamos a utilizar, que vamos a usar dos, que es un buffer. El buffer lo que hace literalmente es agarrar una cantidad de bytes, un flujo de bytes, y los acomoda de cierta manera para poder trabajarlos de una manera más cómoda, ¿sí? Vamos a crear un buffer. Buffered, ¿sí? Buffered. Y en este caso, como estamos leyendo, reader. Buffer reader. Ya de por sí me está tirando un error, ¿sí? Vamos a importar la librería para que funcione. Vamos a ponerle un nombre porque es un objeto. Yo le voy a poner buff. Y vamos a instanciarlo. New buffer reader. Y acá es donde, entre los paréntesis, vamos a decirle a quién queremos que optimice en dónde queremos optimizar el flujo de datos. Nosotros ya tenemos un flujo de datos creado, que es este is, ¿sí? Entonces vamos a decir, quiero optimizar el flujo de datos que está en el input stream reader, o sea, en nuestro objeto is. Y a partir de acá ya tenemos como la cosa todo un poco más fácil, más sencilla de trabajar. ¿Por qué? Porque si ahora ponemos para trabajar con el buff y tocamos punto para ver sus métodos y atributos, vamos a encontrarnos con que tenemos un line que nos va a devolver una stream, tenemos un read, el read común que nos devuelve el flujo de datos en formato de bytes, como ya veníamos viendo, pero también vamos a ver que tenemos un read line que nos devuelve automáticamente lo que está en el flujo de datos en formato de string, ¿sí? O sea que ya ahí ya nos ahorramos muchísimo tiempo de trabajo. Entonces, por ejemplo, vamos a darle a un readline y
Y esto lo que va a hacer es leerlo y nos va a devolver algo en texto, en formato de texto, ¿sí? Vamos a mostrar eso. Vamos a agarrar este dato y lo vamos a mostrar. Antes de mostrarlo, lo vamos a guardar. String texto igual lo que leímos, ¿sí? Que ya está en formato de texto, ya está en string. O sea, ya es un avance rapidísimo a todo lo que tuvimos que hacer antes. Si revisan la clase System, todo lo que tuvimos que hacer para poder transformar un texto completo, una línea completa de una palabra, una frase, en una línea de texto. Tuvimos que hacer un montón, ¿sí? Obviamente nos va a tirar un tipo de excepción. Vamos a trabajar con la excepción. Y simplemente lo vamos a mostrar por pantalla, ¿sí? Por cualquier método que queramos mostrar por pantalla. Lo que vamos a usar como para que nos vayamos acostumbrando al uso de este sistema, porque más adelante lo vamos a estar utilizando bastante seguido, es en vez de usar el sout o system.out.print, vamos a usar el print stream directamente para estar mostrando los datos. Entonces creamos un objeto que se llame print stream. Vamos a poner, no sé, ps new print stream. Y como todavía no tenemos ningún sistema, ningún otro programa o sistema de salida, vamos a estar trabajando todavía por la consola, ¿sí? Por la consola de salida del system. Entonces vamos a usar system.out. Entonces, como para ir acostumbrándonos, vamos a utilizar este sistema. Entonces vamos a mostrar lo que acabamos de leer, vamos a mostrarlo directamente por pantalla. ps, que era el print stream, punto println, y entre paréntesis lo que queremos mostrar por pantalla, por la consola, que era texto, que es lo que leímos de forma rápida en formato de bytes. Recordemos, acá lo leemos, armamos un nuevo canal de comunicaciones en formato nuevo canal de comunicaciones que va a leer, en este caso desde la consola. Optimizamos ese canal de comunicación con un buffer reader, con un buffer, en este caso de lectura. Podría ser un buffer de escritura, que después vamos a ver cómo usar buffers de escritura. Y le decimos cuál es el buffer, el stream de datos que nosotros queremos optimizar. Y el print stream hace una optimización, dijimos que hacía una optimización de la escritura de los datos. En este caso queremos escribir por la consola, ¿sí? De una forma más optimizada. Entonces leemos de una forma sencilla con un readline, ya directamente no en byte, lo lee internamente desde acá, lo lee en formato de bytes en el canal de comunicación y es optimizado de byte para poder trabajarlo directamente como una cadena de texto. Igual teníamos la función read sola para poder trabajarlo como un byte, como trabajarlo simplemente como bytes, funcionaba igual. Y nuestro print stream nos muestra, nos escribe el texto, manda ese flujo de datos hacia algún lado. En este caso lo manda hacia la consola del sistema, o sea, nuestra consola común y corriente. ¿Sí? Vamos a correr este código. Se queda a la espera, ¿sí? Porque hay un system. Hay algún tipo .read, en este caso buff.readline. Vamos a poner esta línea está siendo leída por un buff. Punto. Esto lo va a leer en formato de bytes, lo va a trabajar internamente, se va a optimizar y lo va a transformar automáticamente en una cadena de texto. Y nuestro print stream va a optimizar esa cadena de texto que nosotros queremos enviar como flujo de datos y lo va a mandar a través de la consola de salida de la pantalla. O sea que nos va a aparecer abajo. Esta línea está siendo leída por un buff. O sea que fíjense como una clase nueva, que es la clase reader, nos ayudó muchísimo para poder trabajar con
la lectura de datos, ¿sí? Hay otra clase que nosotros solemos usar, que en realidad ustedes suelen usar porque se las explicaron, que es la clase Scanner, ¿sí? Que al menos que esté aclarado en algún ejercicio o en algún examen, la clase Scanner está prohibida utilizarse en esta asignatura, ¿sí? Si quieren hacer lectura de datos o escritura de datos, tienen que utilizar los métodos de la clase System o la clase Reader, ¿sí? El escáner está totalmente prohibidísimo. Bien, con esto vamos a terminar lo que sería la parte de la primera clase. Lo que vamos a ver en la segunda clase es el inicio de archivos, o sea, ficheros, textos, archivos de texto, de TXT, cómo crearlos, cómo escribirles datos, cómo leer de esos archivos y cómo configurar las salidas básicas del system, o sea, el system.out o el system.r, para que vayan automáticamente a un archivo u otro lugar, o sea, cambiarles el lugar de salida predeterminado. Bien, con esto vamos a cortar acá y después de ver el tema de archivos vamos a trabajar con vamos a mandar algún tipo de tarea, ¿sí? Si alguno ya quiere empezar a practicar un poco esto que acabamos de ver en el aula virtual, hay un Word, y en la parte de primer trimestre hay un Word que dicen ejercicios sin nota para ir practicando la parte de entrada y salida de datos de la parte de la clase System y la clase Reader, ¿sí? Está también una parte de ficheros, pero todavía ficheros no vimos en esta clase, así que con eso esperen un cachito, ¿sí? Muy bien.